de alguna manera encajando, conciliando con el anterior, ¿no? Eso es lo lindo que tiene obligaciones, que es como una materia lógica. Entonces, si ustedes entienden los conceptos, después pueden razonar, y son herramientas que le van a permitir no razonar para dar una clase, sino razonar para resolver casos concretos de la vida profesional, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes adquieran herramientas y que sepan derecho. Bueno, además de que aprueben el examen, obviamente. Pero lo que más me interesa es que aprendan. Bueno, vamos a ver como repaso. Esto ya lo hemos visto la vez anterior, y esta es la clasificación de los efectos de las obligaciones, que es la clasificación ya moderna, la que adopta el doctor Guayar, pero también la adopta toda la doctrina moderna, Pizarro, Vallespinos, etcétera, ¿no? Si uno estudia de los libros viejos, de los anteriores autores, que son muy vigentes todavía en muchísimas cosas, como Salvat, Resónico, Borda, etcétera, tienen la clasificación que yo les refería distinta. Ellos estudiaban como efecto normal de la obligación el pago, la ejecución forzada y la ejecución por otro. Y como efecto anormal de la obligación, que eran capítulos y capítulos, eran los daños y perjuicios, que después los volvíamos a ver en la parte de actos ilícitos, con otro nombre, pero la misma materia, ¿no? Eso se ha simplificado. Ahora, entonces, ¿cómo es la clasificación moderna que se hace de las obligaciones? Es decir, efectos principales, está el normal y el anormal. El efecto normal es el cumplimiento de la obligación, el cumplimiento voluntario y espontáneo de la obligación, que ese es el pago, y que tiene un montón de efectos. El pago, que el más importante es, satisface el interés del acreedor, lo libera al deudor y se extingue el vínculo. Y esto es un tema quizás importante, para que también lo sepan en su vida profesional y personal, es que la obligación es un vínculo que de alguna manera constriñe al deudor a determinar cierta actividad. Y el pago es la liberación de ese vínculo. El deudor, cuando paga, extingue la obligación y se libera. Entonces, cuando ustedes asesoren el día de mañana, que su cliente pague, cumpla con la obligación o que pague la obligación, más allá de las dificultades que puedan haber surgido, no deja de ser la gran solución, porque es la de liberarse, la de extinguir el vínculo y liberarse, ¿no? Por eso es que es un derecho que tiene el deudor de pagar, que si hay resistencia del acreedor, ya lo vamos a ver en las próximas bolillas, uno puede hacer un pago coactivamente, que es por vía del pago por consignación, que ese es tema de otra bolilla que ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, efecto normal, el cumplimiento. Los efectos anormales de la obligación son la ejecución forzada, la ejecución por otro, y el doctor Guayar también incluye el cumplimiento por equivalente. En la ejecución forzada y en la ejecución por otro se obtiene el específico bien que es debido, ¿verdad? Ya sea vía compulsiva o vía que lo ejecute por otro, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y el cumplimiento por equivalente, si bien yo no obtengo el específico bien que me es debido, obtengo un valor equivalente pecuniario a ese bien y nada más que a ese bien que me es debido. Entonces estoy dentro de la teoría de la obligación, porque no necesito acreditar nada más que el valor equivalente de ese bien, que es distinto a la responsabilidad civil, porque en la responsabilidad civil yo reclamo todos los daños que me ocasionan el incumplimiento, que pueden ser mayores a que el bien específico que se incumplió. Esto también lo vamos a ver en la clase que viene. La clase de hoy, entonces, esto es para ubicarnos de qué vamos a hablar hoy. Hoy no vamos a hablar dentro de los efectos de las obligaciones principales, lo vamos a ubicar en efecto anormal, y dentro de los efectos anormales vamos a ver de qué se trata la ejecución forzada,
y vamos a ver de qué se trata la ejecución por otro. Entonces ahí ponemos el zoom, por decirlo así. Bien. Y dentro de esta clasificación también moderna, es todo lo que es la indemnización de daños y perjuicios, que es responsabilidad civil, que es cuando yo reclamo todo el daño que me ocasiona el incumplimiento de la obligación. En realidad eso ya no es propio de la obligación, sino que ya es un concepto autónomo que tiene que ver con la responsabilidad civil, donde yo tengo que acreditar supuestos distintos a la obligación, que son esos 4 supuestos que un poco les vengo machacando porque son bien importantes, que lo van a ver en la segunda parte: antijuridicidad, el daño, una relación de causalidad adecuada entre esa antijuridicidad y el daño, y un factor de atribución. Eso es responsabilidad civil, y eso está fuera de la obligación. Ya. Bueno, ahora, como introducción, yo les pongo acá que la ejecución forzada y la ejecución por otro y una necesaria vinculación procesal. ¿Qué les quiero significar con esto? El artículo que a nosotros nos importa, y este artículo es muy importante, y como les digo en clases, equivalente quizás al 724 en cuanto a la importancia de conocerlo, ¿no? El 724 es la definición legal de obligación, y el 730 son los efectos de las obligaciones, y dice así: la obligación da derecho al acreedor a emplear los medios legales para que el deudor le pueda lo que se obliga. Esto vendría a ser la ejecución por otro. E inciso B, otro, o la ejecución subrogada, que son los 2 puntos que vemos en clase hoy. Pero acá, lo que sí es importante que lo sepan y que lo tengan bien presente es que el ejercicio concreto y eficaz de esta facultad que tiene el acreedor de emplear los medios legales a su alcance para obtener aquello a lo que el deudor se ha obligado, ya sea en las 2 vertientes, o por vía de ejecución por otro, o por la ejecución forzada propiamente dicha, requiere en nuestro sistema necesariamente un modo de instrumentación procesal, o sea, un juicio. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema de derecho, y donde los abogados cumplimos un rol en la vigencia del Estado del Derecho en las relaciones particulares, no se puede hacer justicia por mano propia. Nosotros tenemos que ir a un juez a plantear el tema, el juez cuidando el derecho de defensa de las partes, oír a la otra parte y dictar una sentencia. Pero tenemos que ir a tribunales. Tenemos necesidad de un juicio. La justicia por mano propia no existe. Entonces, por eso le pongo la imagen acá del edificio del Palacio de Tribunales de Tucumán. Bueno, y este tema no es de obligaciones lo que les voy a contar ahora, pero me parece que sí lo tienen que tener alguna. Este es tema de derecho procesal. Entonces sí me parece bueno que tengan algunas nociones como para que entiendan cabalmente cómo funcionan los efectos de las obligaciones, ¿no? Entonces, cuando ustedes estudien procesal y cuando ejerzan la profesión de abogados, se van a dar cuenta que hay, en principio hay más, pero básicamente 2 tipos de procesos o tipos de juicios. Uno se llaman juicios de conocimiento y otros se llaman procesos de ejecución, ¿no? Los procesos de conocimientos, en nuestro código los clasificamos en 3 tipos: ordinario, sumario y sumarísimo. El sumarísimo es el más rápido, digamos, son los plazos más breves en cuanto a las etapas, y es donde tiende a cuestiones más bien urgentes. Por ejemplo, los alimentos se tramitan por los juicios sumarísimos. El juicio sumario es un poco, y hay asuntos específicos que están para acá. En el juicio sumario también tiene asuntos específicos que están asignados de relativa importancia,
Y todo aquel que no tenga un proceso especial asignado se rige por el juicio ordinario, ¿no? Por la estructura del ordinario. ¿Cuál es esa estructura que tiene un juicio? Hay que hacer una demanda, o sea, ustedes como abogados van a tener que hacer la demanda, donde tienen que individualizar bien quién es su cliente, quién es el actor, contra quién está dirigida la demanda, cuál es el objeto, es decir, qué es lo que pedimos y cuáles son los hechos que la fundamentan. Y alguna referencia al derecho. Siempre en una demanda, esto es tema procesal, pero siempre es muy importante en las demandas, en el trabajo nuestro del abogado, es plantear bien los hechos, ¿no? Porque el derecho el juez lo conoce, obviamente que uno tiene también que interpretar que los hechos que estoy planteando son aquellos cuyas consecuencias jurídicas son previstas por las normas que yo entiendo que hacen a mi derecho, ¿no? Pero es muy importante plantear bien los hechos. Pero bueno, no los quiero disgregar en realidad con estos temas. Entonces, una demanda, la demanda se corre traslado a la otra parte que contesta la demanda. Por ejemplo, en el juicio ordinario el plazo es 15 días para contestar demanda. En el juicio sumario es 6 días. Y en el juicio sumarísimo se la contesta en la misma audiencia. Después de esa etapa de demanda y contestación, el juicio se abre a pruebas sobre los hechos que están controvertidos. Profesor. 30 días de prueba. No sé si hay una consulta. Sí, profesor, disculpe, buen día. No están grabando la clase. Ah, muchas gracias por la observación. Ale, habría que grabar la clase. Ya lo solucionamos. Profe, una consulta. ¿De qué punto del programa están hablando? Porque yo la clase pasada no pude asistir, así que estoy Sí, perdida. este es el punto. Acá en la misma filmina está puesto, es bolilla 5.3, me parece. Vamos a hacer un recorrido hacia atrás. ¿Sí? Bolilla 5.3. Pero todo Ahí lo que le está, estoy veo. hablando ahora, en Gracias. realidad, o sea, todo esto que le estoy contando de los procesos de conocimiento y de esta estructura que tienen, esto no es de obligaciones, esto es tema del derecho procesal. Pero tienen que tener alguna noción, no para que la sepan a eso, sino para que entiendan cómo funciona, ¿no? Que ya vamos a ir avanzando en la clase. Entonces, después tenemos las pruebas. Disculpe, profesor, una Sí. consulta. ¿Cuándo van a subir las clases al campus? Sí, ya las tenemos a las clases, ya nos han mandado y en realidad tenemos que generar el campus. Nos han dicho que no es conveniente porque en realidad son clases de la clase de, digamos, para todos, ¿no? Y acá es como que esta es la comisión 3, que por ahí tiene un ritmo distinto que las otras comisiones. Entonces, para no generar confusiones, nos han pedido que armemos un espacio propio de la comisión 3, que sí, que eso lo íbamos a armar para el jueves pasado y al final no se lo pudo armar, pero ya vamos a ver cómo lo hacemos para que puedan ustedes compartir estas clases, ¿no? Pero lo vamos a hacer este, eh, o sea, para la clase que viene, sí o sí, ya está resuelto ese tema, ¿no? Para que este material lo puedan acceder sin ningún problema. Profesor, Muchas sí. gracias, sigue profesor. No, sin grabarse la clase. sí, a ver. Dame un segundito. Sabemos que es la... Recording in progress. Ahí está, listo. Ahí se está grabando. Buenísimo. Sigamos. Bueno, entonces, en un juicio de conocimiento es demanda, contestación, pruebas,
después se hace un alegato, salvo en el juicio sumarísimo que no hay alegato, y el juez dicta la sentencia. Y cuando se dicta la sentencia, es como que ahí el juez dice con certeza, este es el derecho que le asiste a la parte, o este no es el derecho que le asiste a la parte. Entonces, posiblemente en estos casos el deudor no cumplió porque él pensaba que no tenía la obligación o el deber de cumplir. Pero ahora el juez le dice, no, usted estaba equivocado, debe cumplir. Entonces, es como que tiene 10 días para cumplir espontáneamente. Y después tenemos los otros procesos, que son los procesos de ejecución, que son el juicio ejecutivo y la ejecución de sentencia. Y la estructura de un juicio de ejecución es, uno presenta el título que me trae aparejada la ejecución y el juez directamente dicta una intimación de pago para que el deudor pague, ya dicta un embargo también de bienes. Embargo no es secuestro, son cosas distintas. El embargo queda inamovilizado en el patrimonio del deudor. Y una citación al deudor para que oponga algunas defensas, porque le da alguna posibilidad de defensas. Después se dicta una sentencia que se llama de trance y remate, donde el juez ordena llevar adelante la ejecución. Queda firme esa sentencia y el siguiente paso ya es proceder al secuestro de los bienes, muebles, si fuera el caso, y al remate de esos bienes o al remate de un bien inmueble, si es que se embarga un bien inmueble. Ese es un poco el paso. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre un proceso de conocimiento y un proceso de ejecución? La diferencia está en que en el proceso de conocimiento recién existe certeza sobre cuál es el derecho del acreedor cuando se dicta la sentencia definitiva. Entonces, cuando el juez dicta sentencia, recién ahí el acreedor tiene certeza sobre los derechos que está reclamando. En cambio, en el proceso de ejecución, la certeza ya existe en el propio título que da origen a la ejecución. Por eso la diferencia de estructura de uno y del otro. Y el sistema básico en general es, como yo les decía, iniciamos un juicio de conocimiento, la demanda. Entonces, interpongo una demanda. Contestan la demanda. Si se abre a prueba el juicio, produzco toda la prueba, hago el alegato, se dicta la sentencia. La sentencia hace lugar a la demanda. Entonces le da 10 días para que el deudor cumpla espontáneamente. Si el deudor no cumple espontáneamente, ahí yo tengo que iniciar otro juicio, que es dentro del mismo expediente, que es la ejecución de sentencia. Entonces, en base a esa sentencia, el juez lo va a intimar de pago al deudor para que cumpla, lo va a citar para poner algunas defensas, porque puede ser que haya pagado en el interino, puede ser que haya prescrito la sentencia, etc. Entonces le da una posibilidad de que oponga alguna defensa. Si no pone ninguna o si opuesta se la rechaza, se dicta esa sentencia de trance y remate y se produce el desapoderamiento de los bienes. En el juicio ejecutivo es como que yo parto de la sentencia. O sea, no tengo que hacer demanda, contestación. Es como que yo parto con la sentencia. Y el título que yo presento está como igualado a una sentencia y son los títulos de comercio, que lo van a estudiar después en comercial, el cheque, el pagaré. Eso me permite a mí iniciar la ejecución porque hay certeza que lo que dice el título es cierto. Pero no son los únicos. También el instrumento privado, esto ya lo vemos ahora, el instrumento privado reconocido por el obligado también me da las posibilidades. Bueno, esto les comento rápidamente y después ya seguimos con el tema de obligaciones. Esto es tema del Código Procesal de Tucumán. Entonces, este artículo 484 dice, se procede, y quiero que presten atención, porque acá van a resignificar muchas cosas, que presten atención al vocabulario del código, para que ustedes se den cuenta que si ustedes entienden obligaciones, van a poder leerlo bien a esto. El Código Procesal, no un Código Civil. El Código Procesal de Tucumán dice, se procederá ejecutivamente
cuando se demandara el cumplimiento de obligaciones exigibles de dar suma de manera nacional o extranjera. Entonces, cuando nos habla del cumplimiento de obligaciones, que son las obligaciones nuestras del 724, nos dice que la obligación tiene que ser exigible, que eso ya sabemos cuándo es exigible o no, pero y es una obligación de dar suma de dinero, moneda extranjera o nacional. Sean sumas líquidas o fácilmente liquidables, y la acción se funda en alguno de los títulos previstos por este artículo. O sea, el juicio ejecutivo solo va a ir para las obligaciones de dar sumas de dinero, ¿no? Y después nos dice, traen la pareja de ejecución el instrumento privado presentado el instrumento público presentado en forma. El instrumento público es la escritura pública o el hecho por funcionario público, a veces un acta judicial puede ser instrumento público, porque el secretario es fedatario. Entonces, obviamente que el instrumento público me da certeza de que las partes que están ahí son las que dicen que están y que las obligaciones que se han asumido ahí son ciertas, ¿no? Esa certeza del instrumento público. Pero el instrumento privado, que somos lo que hacemos los abogados cuando asesoramos a los clientes, un contrato, por ejemplo, el instrumento privado o un reconocimiento de deuda, que lo vamos a ver también en esta materia, reconocido judicialmente, que es un trámite, o cuya firma estuviese certificada por escribano, registrada la certificación en el protocolo o libro notarial. Esto es, ustedes hacen un reconocimiento de deuda, o hacen un contrato, y lo hacen firmar, que es lo que uno acostumbra como buena práctica, se lo firma ante un escribano. El escribano simplemente certifica que el que firma el instrumento es quien dice que es, o sea, acredita la identidad y firma en presencia de él. Y da una constancia que eso fue firmado en presencia de él. Eso se llama con firma certificada. Esa firma certificada ya me da a mí la posibilidad de ir por la vía del juicio ejecutivo y no por la del juicio ordinario, si es de obligación de dar suma de dinero. Después dicen los demás títulos que tuvieran fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial. Esto se refiere un poco a lo que les comentaba recién, cheque, pagaré, letra de cambio, que son títulos de comercio. Después dice las obligaciones que resultan reconocidas luego de practicado el procedimiento fijado por los artículos 436 y siguientes, que llamamos a ese artículo. Pero son las obligaciones. Todo esto tiene que, porque este código, en realidad lo que está regulando es cómo se hace la ejecución forzada. ¿Entienden? El Código Civil nos dice emplear los medios legales a su alcance. Y el Código Procesal nos dice cómo hay que emplearlos, de qué manera. Pero parte de la base que son obligaciones, porque este es un efecto de las obligaciones. Por eso toda la terminología es de nuestra materia, ¿no? Las obligaciones. Dice, y después el quinto punto dice, que algo en clase me habían preguntado, y con buen tino, es que dice así, el instrumento público o privado a que alude el inciso 2, o sea, que el instrumento privado con firma certificada ante escribano, dice que estableciera una obligación subordinada a condición o prestación, porque a veces puede pasar, y es lo que más comúnmente ocurre, que sea un contrato, donde mi parte se obligó a entregarle un auto y la otra parte se obligó a entregarme el precio. Y como una cuestión de igualdad, para yo exigir el pago del precio, tengo que haber cumplido con la prestación a mi cargo. Porque si no, no puedo yo exigir que me cumplan si yo no cumplí. Hasta es una norma ética, les diría. Y eso está puesto en el Código Civil y Comercial como defensas y qué sé yo. Pero el Código Procesal también nos dice, si yo tengo un contrato donde la otra parte se obligó a pagarme un precio y yo a entregarle un auto, por ejemplo, yo no podría quizás hacer el juicio ejecutivo porque en realidad tendría que probar que yo cumplí. Entonces acá me da una herramienta el propio Código Procesal y me dice que el instrumento privado, a que alude el inciso 2, que estableciera una obligación subordinada a la condición de prestación, y que estas se han cumplido, o sea, pongamos que la prestación que yo cumplí, que yo entregué el auto, ya sea por constancia del propio título o de las que surgen de otro instrumento público o privado reconocido que se presente junto a aquel. O sea,
que yo puedo iniciar ejecutivamente un juicio para que le paguen a mi cliente el precio del auto que él le entregó y que no le han pagado, entregando digamos, el contrato donde yo me obligo a entregar el auto y me obligo a que y el otro se obliga a pagarme el precio, y además entregando el recibo o el acta donde consta que yo cumplí con la entrega del auto y que él lo recibió conforme al auto. Entonces ese segundo instrumento yo lo puedo presentar y con esos dos puedo iniciar el juicio ejecutivo, ¿no? Por eso nosotros estudiamos en obligaciones la importancia del recibo y cómo se hace un recibo, porque me puede servir el recibo, que no solamente recibir suma de dinero, es el acreditar el cumplimiento de la prestación. Entonces, si ustedes como abogados han asesorado a esta persona, han hecho el contrato, después han hecho el acta de recepción del vehículo, de plena conformidad y qué sé yo, que a veces puede estar como una cláusula misma del contrato, se están muniendo de herramientas que le va a permitir el día de mañana ir por la vía de un juicio ejecutivo que es mucho más simple y mucho más rápido que el juicio ordinario de conocimiento, ¿no? Bien. Y después, esto también como anecdótico, por ahora, es que también nos dicen que se puede preparar la vía ejecutiva. Por ejemplo, yo tengo el contrato, pero no advertí de hacerlo firmar ante escribano. Entonces el código me dice, bueno, la puedo preparar a la vía ejecutiva. Entonces le puedo decir que el deudor venga y me reconozca la firma. Entonces se lo cita al deudor a que reconozca si es suyo o no la firma. Después, en la ejecución de alquileres, también lo tengo que citar para que manifieste si es lo que... Bueno, esto es un caso muy puntual. Después también, si yo no tengo si está sujeto a una condición, también lo puedo citar a que él me reconozca el cumplimiento de la condición. Si proviene de un contrato bilateral y yo no tengo el recibo que acredito que he cumplido, también lo puedo citar para que reconozca él que yo cumplí con la prestación a mi cargo, cuando ese reconocimiento fuera necesario, ¿no? Obviamente, que es la mayoría de los casos. Y después también, si no hubiera un plazo, que esto lo vamos a ver en la obligación de sin plazo, hasta por esta vía el juez puede señalar el plazo para el cual se deba cumplir la obligación. Esto lo vamos a ver en clasificación de los plazos. Entonces, por ahí, si se trata de una obligación de dar suma de dinero que no tiene plazo, yo puedo pedir procesalmente que se fije el plazo por una vía bastante más simple, que es la preparación de la vía ejecutiva, y no va a ser un juicio de fijación de plazo. Esto, por ahí, es tema ajeno a obligaciones y es tema de derecho procesal, ¿no? Pero sí me parece importante que tengan nociones porque estas obligaciones y el derecho procesal están muy vinculadas, muy amalgamadas. Y acá lo que dice el artículo 487 es petición del acreedor, entonces yo pido que se lo cite. Entonces va a ser citado para que conozca, para que comparezca personalmente a reconocer la firma que se le atribuye o los hechos a los que se refieren tales incisos. Y se lo cita con un apercibimiento. Ese bajo apercibimiento de tenerse a la firma por auténtica o por confesado los hechos si no comparece. Entonces se lo cita bajo apercibimiento. Profe, ¿Sí? disculpe, perdón que no prenda la cámara porque estoy cocinando, ¿no? Sí, está bien. Quería decirle, es obligado, o sea, tiene la persona, el deudor en este caso, ¿tiene obligación de reconocer su firma en el caso que lo sea o puede abstenerse? No tiene también pasa en materia civil que hay como un deber en el proceso civil, ¿no? Y esto, cuando salga el nuevo código, si Dios quiere, en el proceso civil, es como un deber de cooperación y de buena fe también. Entonces, si la firma es de él la debe reconocer. Y si no es de él, obviamente que la debe impugnar, ¿no? Pero si va, tiene que ser asertivo. O es mía o no es mía. Si la firma, si pongamos que él vaya y él diga, la firma no es mía. O que él diga, no es verdad que el acreedor cumplió, el acreedor no me entregó el auto, pongamos. Entonces, yo no estoy obligado a pagar el precio porque él no me entregó el auto. Entonces, con esto, ¿cuáles son las consecuencias que pasan? Entonces, el mismo artículo 488 de Tucumán establece,
Si el deudor dice que la firma no es de él, el juez ordena un dictamen pericial para que un perito calígrafo determine si es o no. Y en base a eso, el juez después dicta una resolución, obviamente sustanciando las partes y declarando si es o no auténtica la firma. Si la firma es auténtica, se sigue con la ejecución. Ahora, si el deudor niega los hechos, que él diga, yo nunca me entregó el auto, por ende no estoy obligado a pagar el precio, ya no va el juicio ejecutivo, o sea, no se prepara la vía ejecutiva. Entonces el juicio ejecutivo queda ahí. Y esto se transforma en un juicio de conocimiento, donde esa demanda, esa presentación que él hizo, puede valer como escrito de demanda. Entonces él podrá ampliarla, modificarla, se correrá traslado de la demanda, se abrirá prueba, bueno, ya es otro trámite, ¿no? Y después se dictará la sentencia. Lo que sí dice el código es que si después de ventilarse todo el juicio, de producirse toda la prueba, surge que sí era cierto que yo le había entregado el auto a él, y para eso se hizo pruebas de perito, se hizo inspección ocular, bueno, de distintas maneras se pudo acreditar que el auto lo tenía el deudor, que el acreedor había cumplido con esa obligación, en este caso, es el acreedor de la obligación de recibir el precio, ¿no? Entonces, en este caso, se impone una multa de hasta el valor del 30% del crédito reclamado. Entonces, si él me debía 100.000 pesos por el auto, el juez capaz que le puede decir, me paga 100.000 pesos y además 30.000 pesos más como multa por la mala fe, por la conducta obstructiva, por la renuencia y qué sé yo, ¿no? Bueno, todo esto, o sea, en concreto, es que el acreedor solo podrá desplegar ese poder coactivo que tiene en el marco de un proceso judicial, en el cual se respete el derecho de defensa de ambas partes. Y en nuestro sistema tenemos dos vías reguladas, que es la del proceso de conocimiento y la del proceso de ejecución. Y ahora con la reforma procesal, si es que eso camina, vendrá un tercer sistema, que para mí es el óptimo para este tipo de casos, que es la del proceso monitorio, que es donde uno con la misma presentación ya obtiene, bueno, no les quiero complicar, en ese es como que se invierte la carga de la prueba y se invierte, hay un desplazamiento, porque uno hace la presentación y se dicta la sentencia y después se notifica la sentencia al deudor. Entonces el deudor tiene que desvirtuar esa sentencia y decir, no, yo pagué, entonces tiene que acreditar el recibo, pero ya la prueba la hace él desvirtuando ese mecanismo. Pero bueno, no me quiero explayar más sobre eso. Y a los fines prácticos, es lo que decía el doctor Guayar. Ustedes fíjense que no es lo mismo que el deudor cumpla espontáneamente su obligación, que haya pago. Entonces, yo le entregué el auto y vino el deudor en la fecha estipulada y me entregó los 100.000 pesos que me debía. No es lo mismo que yo después tenga que hacer un juicio, que es que tengan que citarlo a que me reconozca si o no la firma, que me reconozca si yo le entregué el auto o no, que me diga que no le entregué, después que le tengan que hacer un juicio ordinario, en el juicio ordinario se demuestra que sí le entregué, que después pongo, o sea, no, son situaciones totalmente distintas. Entonces, por eso, al doctor Guayar, a la doctrina moderna, no les parecía atinado mezclar el pago voluntario con la ejecución forzada y con la ejecución por otro, ¿no? Entonces, por eso que se dijo, no, el pago es el efecto normal. Y esto es un efecto anormal de la obligación. Este peregrinaje que yo les cuento acá, que es un poco lo que renegamos los abogados, nos parece que el sistema, por problema de sistema, básicamente, no de personas, les puede llevar 2 años. Y si un juicio ordinario después lleva 5 años de trámite. Entonces, no es lo mismo realmente el cumplimiento voluntario que el cumplimiento, la ejecución forzada. Bueno, vamos a ver acá. Profe, disculpe una pregunta. Sí, lo escucho. ¿Qué pasaría si no hay un contrato de compra-venta en el caso de un auto? Bueno, si no tenés contrato, en este caso,
del juicio ejecutivo vos necesitas título. O sea, no vas a poder ir por el juicio ejecutivo, porque necesitas el contrato. Entonces vas a tener que ir al juicio ordinario. Y en el juicio ordinario vas a tener que probar la existencia del contrato. Te lo puedes probar, si hay algún principio de prueba por escrito, lo puedes probar de varios medios, ¿no? Por testigos, pero bueno, por ahí, iniciar un juicio sin tener la prueba puede ser complicado, ¿no? Porque un juicio es una cosa seria realmente, y si uno va a tribunales, es como que tiene que ir lo más munido de herramientas, porque estar 2 años o 3 años en un proceso que tiene costos y qué sé yo, para tener un resultado adverso, donde incluso va a haber que pagar las costas del otro abogado, eso sería delicado, ¿no? Pero ese es el problema que se plantea, y pues, a los fines académicos, y me parece muy bien tu pregunta, hay que saber que contrato existe siempre con el mero acuerdo de las voluntades, o mejor dicho, que ese es el principio general, salvo que la ley en algunos supuestos imponga la forma escrita o alguna forma solemne. Por ejemplo, para la venta de inmuebles se exige la escritura pública, no es solemne o una solemnidad relativa, porque si está con boleto, lo mismo vale para después exigir la escritura pública. Si es donación, tiene que ser por escritura pública, pero todo lo que no tiene una forma impuesta, el mero acuerdo es suficiente. Y después es una cuestión de prueba, es una cuestión de hechos, ¿no? Sí te puede pasar que quizás el demandado vaya y reconozca el contrato. Sí, es verdad. Si lo reconoce, listo, ya no hay problema, porque estamos en la autonomía de la voluntad. Claro, sí, bueno. Muchas gracias, profe. No, por favor. Bien. Bueno, ahora volvemos a obligación. Entonces, esto es un repaso, es el concepto de incumplimiento que da el doctor Guaya, de incumplimiento en general. Entonces, el incumplimiento, él dice que es una situación anormal, esto está en el libro de él, una situación anormal de la relación de obligación originada en la conducta antijurídica de cualquiera de los sujetos vinculados que impide o obstaculiza su realización. Esta definición la dio el doctor Guayar en su Tratado de la Mora, que es un libro que él escribió cuando tenía, creo que 29 años, hizo el tratado. Y esa definición después fue tomada por algunos autores nacionales, y ahora en el libro último de obligaciones, que es el que estamos usando como libro de cabecera para las primeras bolillas, la vuelve a repetir, o sea, la toma a esta definición, ¿no? Bien, entonces una situación anormal de la relación de la obligación originada en la conducta antijurídica de cualquier sujeto vinculado que impide o obstaculiza su realización. Y este incumplimiento, hay una clasificación, que también es un repaso. Entonces, según el cumplimiento sea posible o útil para el acreedor, tenemos relativo o inejecución, que ahí es posible todavía cumplir y le es útil para el acreedor. Entonces ese se llama incumplimiento relativo. Y después tenemos el incumplimiento absoluto, donde ya no es útil para el acreedor el cumplimiento de la prestación. No le es útil o no es posible. Puede ser que yo había comprado, ya vamos a ver ejemplos ahora, que yo haya comprado un auto antiguo, un auto de colección. Pagué el precio y cuando me van a entregar el auto, el camión que me lo transportaba desbarrancó, el auto cayó en un precipicio, se incendió, no existe más. O sea, ahí no hay forma de que se pueda cumplir porque la cosa se destruyó. Entonces es un incumplimiento absoluto, por falta de posibilidad en el cumplimiento. Pero también puede ser que sea posible el cumplimiento de la cosa en sí, pero que ya no sea de utilidad para el acreedor. Y esto se ve mucho en las obligaciones de plazo esencial, que les llamamos nosotros, como por ejemplo, se contrata una modista para hacer el vestido para la fiesta de 15 años de una hija.
Entonces la modista no me entregó el vestido el día de la fiesta, pero me lo cae 3 días después con el vestido. O sea, el vestido hasta ahí es posible cumplir, pero ya no es útil para el acreedor porque ya la fiesta ya pasó, ya tuvo que solucionar de otra forma, ¿no? Entonces, por eso es posibilidad o utilidad, son las dos variantes que van a, y siempre desde el punto de vista del acreedor, ¿no? Se van a determinar el cumplimiento. Bueno, ya vamos a volver después sobre eso. Y después, según exista dolo o culpa en el sujeto, o algún factor de atribución objetivo, que ya vamos a ver en la segunda parte de qué se trata, pero en principio les comento, puede ser un deber de garantía, de seguridad, donde se responde igual aunque no haya culpa o dolo. En ese caso, el incumplimiento se lo clasifica en imputable, que es cuando hay dolo, culpa o un factor objetivo, y no imputable, que es cuando no hay ningún factor objetivo. Y lo interesante, para ir deslindando estos conceptos que les decía, es que el incumplimiento imputable es el puente a la responsabilidad civil. Cuando la persona incumple a título de dolo o de culpa o con algún factor objetivo de atribución, no solo va a estar obligado al cumplimiento específico de esa obligación incumplida, sino también al resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento. Y eso es ya responsabilidad civil. En cambio, si el incumplimiento no es imputable, porque fue por caso fortuito, por fuerza mayor o por lo que fuere, ese es el puente a otra, es como que está la obligación acá en el medio. Para este lado tenemos responsabilidad civil y el puente que nos lleva el de la imputabilidad. Y para el otro lado tenemos la imposibilidad de pago de cumplimiento. El puente que nos lleva es cuando es inimputable el incumplimiento. Y lo que tiene la consecuencia de eso es que la obligación se extingue. Esto implica que la obligación se extingue sin ningún tipo de responsabilidad, y como la obligación se extinguió, quizás lo único que quede super vivo es la devolución de las cosas que las partes se hayan recibido mutuamente. Me tenían que entregar un cargamento de azúcar que yo lo pagué y no lo pude pagar porque hubo un piquete como les decía, en el río Gastona, si quieren, toda la parte sur de Tucumán, no pudo pasar el camión. Cuando se levantó el piquete, ya no necesitaba yo el azúcar porque era para una producción de gaseosa que tenían que entregar, que ya le entregué, no la necesitaba. Bueno, Profe, le quieren hacer una consulta a una compañera. Sí. Gracias. Estos incumplimientos serían los mismos que lo denominaban provisionales o definitivos. ¿Cómo sería la pregunta? Que por ahí no escuché bien. Estaba hablando sobre el incumplimiento no imputable. Y sí. sería como los incumplimientos provisionales. No, digamos, el incumplimiento imputable me puede dar lugar a que yo reclame el daño moratorio. O sea, puedo reclamar el cumplimiento más el daño moratorio. Si el incumplimiento es no imputable, en realidad la obligación se extingue. Pero no es que, vea, tuvo un piquete, listo, no voy a poder llegar, bueno, qué mala suerte, acá quedamos. Pues yo ya le pagué el precio, ¿entienden? Entonces, ¿cómo queda? Entonces lo que dice, lo que esto significa es, la obligación se extingue y lo que se haya recibido a cuenta de la obligación debe ser devuelto por las partes. Entonces, él no me puede traer el azúcar. Yo no le puedo exigir, digamos, el incumplimiento es inimputable por él, estamos de acuerdo en eso. Entonces, no puedo exigirle el cumplimiento, tampoco puedo exigirle daños y perjuicios porque no fue culpa de él, pero sí puedo exigirle que me devuelva el precio que he pagado, el precio nominal que pagué, ¿no? Porque si no habría un enriquecimiento sin causa. Esa es la consecuencia de cuando se extingue la obligación por imposibilidad de pago de cumplimiento. Que lo que se hubiese dado en función de esa obligación extinguida tiene que ser restituido. Bien. Profe,
Disculpe, tengo una pregunta. Diga. Así como usted decía, hay casos que por ahí el único perjuicio, daño que pueden causar sería económico, ¿no? Pero hay otros casos en el que las consecuencias son más graves. Por ejemplo, actualmente, bueno, están todos los servicios esos de traslado, de traslado de personas que son privados. Sí. Que se los utiliza para casos de urgencias, a los abuelitos los llevan ya sea para no esperar una ambulancia que por ahí demora un poco más. En esos casos, que el resultado puede ser más gravoso, ¿no? Sí, sí, ya no se va a ir por esta vía, digamos. Mire, lo que pasa es que sí se va por esta vía, digamos, supongamos que hay un incumplimiento de esta empresa de traslados programados. Y que como consecuencia de ese incumplimiento se haya... Entonces hay uno, bueno, en realidad ahí ya es el puente a la responsabilidad civil. Entonces ahí yo voy a reclamar todos los daños y perjuicios ocasionados. Cuando veamos responsabilidad civil, usted va a ver que los perjuicios que yo puedo reclamar no solo son los perjuicios patrimoniales, sino también los extrapatrimoniales. La obligación tiene contenido, la prestación tiene que tener valoración económica, valoración pecuniaria. Pero los intereses que protege también son, puede ser cualquier interés digno de tutela que no tenga valor patrimonial. Cuando vamos a estos temas de responsabilidad civil, cuando vayamos a responsabilidad civil, usted va a ver que usted va a poder reclamar el daño material, patrimonial, o sea, el daño patrimonial que ha sufrido, que puede ser el daño material concreto, que le llamamos daño emergente, también el lucro cesante, lo que se dejó de percibir como consecuencia de hecho, y también todas las consecuencias extrapatrimoniales, disvaliosas, o daño moral que se llama, porque quizás me generó un sufrimiento, una molestia, una angustia, que ese estado de tranquilidad también es digno de tutela. Entonces también yo puedo reclamar una indemnización por ese punto. Que le llaman daño moral en realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no me incumplió, o pongamos que no llegó yo contraté el servicio, no llegó a tiempo, como no llegaba, tuve que ir por mis propios medios, como por ir por mis propios medios, el paciente agravó su condición de salud, llegó más tarde, bueno, pudo después salir a flote, pero con mucho esfuerzo y con mucho costo que se hubiese evitado si llegaba en tiempo y forma. Entonces yo ahí puedo reclamar el juicio a esta empresa de traslado por todos los daños, o sea, por lo que gasté por ir por medios propios, por lo que se gastó en otros medicamentos que se tuvo que dar, estoy como así imaginando, ¿no? Y con cierta ligereza, pero todos los gastos que se pueden haber ocasionado como consecuencia de que no llegó a tiempo, pero también le puedo reclamar, el paciente también le va a poder reclamar todo el daño moral que le implicó ese sufrimiento adicional de estar más tiempo en terapia intensiva, de estar más tiempo internado por no haber sido asistido en tiempo y forma. Bueno, todo esto obviamente que hay que probarlo, esto es responsabilidad civil, ¿no? Yendo en concreto a su pregunta, sí se puede porque los intereses extrapatrimoniales también son dignos de tutela y van bajo el rubro daño moral, digamos, en responsabilidad civil, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ahora volviendo a la ejecución forzada, que es donde estamos, es que la ejecución forzada, y poniendo, habíamos puesto primero el zoom en los efectos, estamos en efecto anormal, ejecución forzada, ejecución por otro. Y si ahora ponemos un poco la lupa en la clasificación del incumplimiento, nos vamos a dar cuenta que la ejecución forzada solo procede o tiene como supuesto, la ejecución forzada o la ejecución por otro, por supuesto, el incumplimiento relativo, ¿no? Es decir, si hay incumplimiento absoluto, ya no hay posibilidad de ejecución forzada, habrá otras vías, que después vamos a ver cuáles son. Para que haya ejecución forzada, debe haber un incumplimiento relativo, o sea, la prestación
tiene que ser todavía posible y útil para el acreedor, ¿no? Bien. Y esta definición ya es la que da el doctor Guayar de cómo él define a la ejecución forzada. Y ahora estamos entrando ya un poco en el núcleo de la clase. Y dice así: hay ejecución forzada cuando el acreedor, frente a una situación de inejecución, hace uso del poder jurídico que la ley le reconoce en cuanto tal, que es el artículo 730, y mediante el empleo de los medios legales, obtiene el específico bien que le es debido. Entonces ustedes acá ya tienen, para entender lo que es ejecución forzada, no basta con que me digan de memoria la definición. Ustedes tienen que entender que ejecución forzada supone que ustedes saben lo que es cumplimiento absoluto de lo que es el incumplimiento relativo, que lo distingue. Y dicen, no, la ejecución forzada solo viene con el incumplimiento relativo, porque aquí es posible y útil la prestación, aquí se ubica. Después sabemos, bueno, de los medios legales, el empleo de los medios legales, que esto es los juicios que yo les comentaba al comienzo, que eso lo van a ver en otra materia, y que lo que va a obtener el acreedor va a ser el específico bien que le es debido. O sea, lo que le llamamos el bien debido, que cuando vimos prestación, se englobaba por una conducta del deudor tendiente a proporcionar ese bien debido al acreedor. Entonces acá yo prescindo de la conducta del deudor, porque no es el deudor el que me lo da, sino lo obtengo por vía judicial, pero yo obtengo el bien debido. Entonces, por ejemplo, yo pagué, vamos a hacer al revés, yo pagué el auto, no me lo han entregado, entonces voy a tribunales y consigo que vaya un oficial de justicia, después de todo el trámite que les comenté, que vaya un oficial de justicia, lo desapodere al auto que está en la mano del deudor y me lo entregue. Entonces yo conseguí el bien debido, pero no con la conducta del deudor, sino por vía de oficiales de justicia, en este caso, por empleando los medios legales que la ley pone a mi disposición. Bien. Bueno, ahora hay distintos supuestos de... Profe, Sí. disculpe, ¿sabe? Le quería preguntar sobre el artículo 77 que habla de la ejecución forzada. Sí. Cuando habla del cumplimiento por terceros, ¿hace referencia también a los medios legales que tienen que hacer cumplir al deudor? Muy buena la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque no te estoy viendo. ¿Renata sos? No. Ortega Tadeo. Bien. Listo. ¿Qué es lo que ocurre con ese 777? El 777 es el mismo 730 que está puesto en las obligaciones de hacer, donde da las opciones. Y yo la verdad que, no yo, sino muchos autores, no entienden por qué la repetición de los artículos. Porque el 730, cuando nos habla de las obligaciones, de los efectos de las obligaciones, se refiere a los efectos de las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Y el 730 dice, inciso primero, dan derecho al acreedor a obtener los medios legales para que el deudor le procure aquello que se obliga. Inciso B, hacerse lo procurar a costa del por otro a costa del deudor. Y el inciso C, de las indemnizaciones. Y después, en las obligaciones de hacer, que esto lo vamos a ver de vuelta bien cuando veamos obligaciones de hacer, está repetido el artículo, porque dice lo mismo, de obligaciones de hacer, sección segunda, obligaciones de hacer y de no hacer. Artículo 777, ejecución forzada. El incumplimiento imputable de la prestación le dan derecho al acreedor a exigir el cumplimiento específico, hacerlo cumplir por tercero a costa del deudor y reclamar los daños y perjuicios. O sea, dice lo mismo, con la cuestión que es muy difícil, por lo que ya vamos a ver ahora, que en una obligación de hacer, yo puedo obtener el cumplimiento específico de la prestación por vía de la ejecución forzada. Porque si esa obligación de hacer implica una actividad del deudor, que por definición de eso se trata, yo no puedo ejercer violencia física sobre la persona del deudor. Entonces no tendría esa vía, ¿no?
Así que, digamos, tiene que ser para algún supuesto muy puntual, que lo vamos a ver más en detalle cuando veamos obligaciones de hacer y de no hacer. Yo les diría que a los efectos de las obligaciones, ustedes, y para entenderlo el sistema, con el 730 basta y sobra. Con decirle que el Código Civil de Vélez, durante 170 años, tuvo solo el artículo 505, que es exactamente igual al 730. Y nadie se le ocurrió que faltaba decir algo más sobre el tema. Entonces yo no sé por qué han puesto este otro artículo que repite lo que ya dice para la obligación en general, ¿no? Pero bueno, muy bien de todas maneras la observación. Bien, doctor, muchas gracias. No, por favor. Bueno, esto que les cuento esto y ya hago un pequeño descanso, así no los atosigo, pero ¿qué es lo que les quiero significar? Es que está en el libro del doctor, donde se dice, bueno, en la obligación genérica es posible la ejecución forzada, en la obligación de dar cosas ciertas, sí, en tal supuesto. Bueno, se analizan distintos supuestos. Yo lo que quiero es que antes de analizar cada supuesto, ustedes sepan, un poco tengan el panorama general de qué se trata o de dónde vienen esos supuestos. Y pongo acá como clasificación de las obligaciones anticipo, porque esto lo vemos en la bolilla, creo que en la bolilla 7, ¿no? Y estamos en la 5 recién. Pero les voy dando como anticipo. Las obligaciones se clasifican así: dar, de hacer y de no hacer. Clasificación que viene del derecho romano, y clasificación que Vélez empezaba la materia nuestra en el 495, en el artículo 495, diciendo las obligaciones son de dar, de hacer o de no hacer. Y a su vez, la obligación de dar implica una conducta del deudor que es la entrega, pero, y hay un bien específico o un bien debido, que es el objeto de esa entrega, que pueden ser o cosas ciertas, que son esas cosas determinadas, que son infungibles, o sea, que cada cosa es distinta a otra, como un auto de colección, por ejemplo, como una obra de arte, como un mueble antiguo. Digamos, esas son cosas ciertas. Después hay cosas genéricas, y las cosas genéricas son las que pertenecen a un género de la misma calidad, de la misma cantidad. Por ejemplo, el azúcar es una cosa genérica, una cabeza de ganado también es una cosa genérica. Y después tenemos las obligaciones de dar sumas de dinero. Y después las obligaciones de hacer, donde implican una conducta del deudor que va a realizar cierta actividad. Esa conducta, a veces no lo puse acá, pero la obligación de hacer, el hacer puede ser fungible, en el sentido, yo contrato un albañil para que me haga una tapia. Bueno, si él no me la hace, puedo contratar a otro albañil para que me la haga, porque la tapia con cierto recaudo va a salir igual. Ahora, si yo contrato a un artista para que me pinte un cuadro, sí me interesa que sea ese artista y no un ayudante o otra persona que lo haga. Entonces, en un caso hay en consideración a la persona del deudor, y en el otro caso es más bien fungible. Y las de no hacer. Bien, esa es un poco la clasificación. Un poco el esquema que sigue el libro, que yo lo quería explicitar y que les sirve a ustedes también para entender la materia y el ejercicio de mañana de la profesión, uno de estos 5 supuestos. En alguno de estos 5 supuestos. Bueno. Entonces, ahora les voy a analizar los 5 supuestos. Como veo que son la 1:10, y ya llevamos más de una hora de clase, me falta un poco todavía, pero la verdad que sí quiero que lo que podamos conversar en clase, ustedes lo puedan escuchar y entender, así que, y por ahí estar descansados. Vamos a hacer un descanso entonces de 10 minutos. Yo tengo las I10, o sea, hasta las I20. Y a las I20 yo les voy a explicar estos 5 supuestos
y les voy a explicar lo de la ejecución por otros, que es el segundo caso que estamos viendo. Y bueno, si no nos da el tiempo, en la clase del jueves, que yo voy a estar la primera hora, ahí vamos a repasar vamos a cerrar lo que pueda quedar pendiente, más consultas. Entonces, hagamos una pequeña pausa de 10 minutos. ¿Ah? ¿Qué les parece? Ok, profe. Bueno, buenísimo, hacemos así. Hay personas que quieren ingresar a la reunión, si las puede aceptar. Gracias. No figura nadie, ¿no? Es que hace unos minutos Ah, habían capaz. mandado por el grupo. Bien, perfecto, ya voy a estar atento. Bien. Gracias, profe. Muy bien. Sí, acá los veo. Hay 3 personas. Listo, ya los admito. Ya está. Listo, muchas gracias por avisar. Disculpe. Muchas gracias, profesor. No, por favor. Se estuvo hablando en los grupos de WhatsApp que iban Sí. a volver las clases presenciales, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿Iban a volver las clases presenciales? Hay alguna información dando vuelta en ese sentido. Que si así fuera estaría bueno, la verdad. Capaz que en una de esas podemos hacer las clases presenciales y también seguir con algunas consultas, con algún sistema mixto, pero estaría lindo. Así que no tengo ninguna información oficial todavía, pero sí es una idea que viene dando vueltas. Bien. ¿No? Bien. Doctor, Sí. le quería preguntar, por favor, si podía mostrar la filmina donde estaba el juicio, el proceso de juicio de ejecución. ¿Cómo no? Ya vamos. Quería terminar de copiarla nada más. Sí, Gracias. sí. La filmina, esto sí les puedo mandar por el grupo de WhatsApp. La clase yo había pensado como opción, pero es muy pesado el archivo. Esta ya los voy a mandar por WhatsApp. Vamos a ver. Este proceso de ejecución. Según el Código Procesal de Tucumán, ¿no? Que es juicio ejecutivo y de ejecución de sentencia. Sí, en la que decía intimación de pago, embargo de situaciones. Y acá están los Eso, artículos. ahí. La anterior. Acá, la estructura. Acá. Esa, la estructura, perdón, es. Gracias. Bien. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, la idea ahora es ver dentro de Ya le estos... hice captura si lo quiere pasar. doctor. Buenísimo. Volvemos entonces. Gracias. Es dentro de estos 5 supuestos, como hemos visto acá, la evaluación de dar, cosas ciertas, genéricas, suma de dinero, de hacer y de no hacer. Entonces, ¿cómo juega la
ejecución forzada en cada uno de estos subtipos de obligación. La obligación de dar una cosa en sí misma es infungible, o sea que es distinta a otra. Como por ejemplo puede ser este discóbolo, que es una obra de arte, o puede ser este auto de colección, si se quiere, que es un auto 404 del año 70 y pico. Entonces es muy difícil conseguir otro similar, ¿no? Por ahí si fuese un auto usado de hace 3 años, bueno, si no es este, puede ser otro equivalente del mismo modelo. Pero bueno, como este autito tiene más de 60 años, es más difícil conseguir otro equivalente. Entonces es una cosa cierta. Bueno, entonces, en la ejecución de dar cosas ciertas, pongamos que yo compré esa obra de arte o compré ese auto, lo pagué y no me lo han entregado. ¿Yo puedo iniciar la ejecución forzada? Y bueno, la puedo iniciar si es posible y útil todavía el cumplimiento, que si el auto está todavía en manos del deudor o la obra de arte está todavía en manos del deudor, por supuesto que sí puedo iniciar la ejecución forzada. Ahora, si se verificó la pérdida de la cosa o del auto o la destrucción, ahí ya hay incumplimiento absoluto, porque ya no es posible y útil. Entonces la ejecución forzada deja de ser la vía. Después vamos a ver cuál sería la vía, pero la ejecución forzada ya no va a ser, ya tengo que buscar otra alternativa. Bien, después de dar cosas genéricas. La obligación de dar es de género, nos dice el artículo 762, si recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad, de modo tal que toda cosa que pertenezca a esa especie es de ese género y es similar, ¿no? Entonces, son, por ejemplo, las bolsas de azúcar. Yo tengo un supermercado, compré en el Ingenio 1000 bolsas de azúcar, de 50 kilos cada una. Y estas son las bolsas. O sea, se dan estas, se dan otras, pero en sí puede ser cualquiera. O compré también 10 cabezas de ganado. Bueno, pueden ser estas 10 u otras 10, pero son cosas que siempre va a haber. Entonces, en estos casos, yo digo en principio, la ejecución forzada siempre resultaría factible porque la prestación, por propia definición, siempre va a ser posible. Pero bueno, puede pasar que ya no sea útil para el acreedor, ¿verdad? Entonces, en ese caso, habría un incumplimiento absoluto. Pero desde el punto de vista de la posibilidad, es como que yo sí tengo la alternativa de la ejecución forzada. Después, en la obligación de dar sumas de dinero, bueno, acá podemos una filmina. Acá también siempre la entrega va a ser posible y útil. ¿Por qué? Porque el dinero, como forma parte también de un género, nunca perece y siempre va a ser posible que me paguen el dinero. Aparte, el dinero tiene una particularidad que no solamente es una cosa, sino que además el Estado le asigna un valor de intercambio, un valor de medida, un valor de unidad, y es, en definitiva, todo termina resolviéndose en una unidad de dinero, ¿no? El precio de una locación, el precio de una compraventa, el precio de una locación de servicio, el precio de la indemnización. Entonces siempre yo voy a poder iniciar la ejecución forzada en un juicio cuando la obligación incumplida sea de dar sumas de dinero. Y en el caso particular de las obligaciones de dar sumas de dinero, el acreedor, o ustedes como abogados de este acreedor, van a tener 2 vías procesales. La del juicio ordinario, demanda, contestación, prueba, alegato, sentencia, pero también se han armado bien, se han instrumentado bien la obligación con instrumentos privados, con firmas certificadas ante escribano, se han certificado también el cumplimiento de la prestación a cargo de su cliente con una acta firmada por el deudor, van a tener la vía del juicio ejecutivo, que es la que está en el 484 y siguiente documento, que es una vía más expeditiva, ¿no? Y más simple. Bien.
Ahora, en las obligaciones de hacer, que se puede hacer un servicio o la realización de una obra. Esto ya lo vamos a ver bien en la bolilla que estudiamos específicamente obligaciones de hacer. Lo que a mí me interesa en este tema, que es de la ejecución forzada, es que ustedes sepan que existe un límite a la ejecución forzada, y es el de la dignidad humana. Ese límite estaba puesto en el artículo 629 del Código Civil. Esto es toda una evolución del derecho que hoy ya está cristalizada y absolutamente entendida y positivizada, pero no fue así en el decurso de los 2000 años que han pasado, ¿no? Entonces, el artículo 629 del Código Civil decía, si el deudor no quisiera, o sea, no quisiera o no pudiera ejecutar el hecho, el acreedor podrá exigirle la ejecución forzada, a no ser que fuera necesaria violencia física contra la persona del deudor. En este último caso, el acreedor puede pedir perjuicios e intereses. Es decir, en algún supuesto, que yo no lo tengo muy claro, para poner un ejemplo, es que la ejecución, pues ya me voy a poner a buscar, porque no, es como que parecería ser que en la obligación de hacer, en algún supuesto yo puedo exigir la ejecución forzada sin que sea necesaria violencia física sobre la persona del deudor. Yo la verdad que lo veo muy difícil, salvo que inicie la ejecución forzada y que el deudor cumpla voluntariamente. Ahí sí, ahí estamos de acuerdo. Pero si no hay una voluntad espontánea del deudor, de una obligación de hacer, de cumplir, por la definición misma de qué se trata una obligación de hacer, que es una conducta del deudor y que la propia conducta es la que genera un resultado y que es inexcindible de la conducta del deudor, bueno, si el deudor no la cumple, si no quiere cumplir o no puede cumplir, tengo posibilidad de ejercer violencia sobre la persona del deudor. O sea, yo podría ejercer violencia sobre la persona del deudor, digamos, entre comillas. Pero difícilmente sea útil la parte que mediante violencia haga que le ponga a alguien que le mueva el brazo al pintor para que pinte, por ejemplo, ¿no? Creo que eso no sería factible, pero no es que uno lo rechaza porque no sea factible. Uno lo rechaza porque estamos atentando contra la dignidad humana, que es la base también del derecho, ¿no? De este uno y del otro. ¿Y qué pasa en el Código Civil y Comercial de la Nación? En las obligaciones de hacer, no hay un artículo en el Código actual como lo tenía el 629 de Vélez. Entonces, este silencio, dice el doctor Guaya, debe ser interpretado como que el nuevo código permite la ejecución forzada y con violencia sobre la persona del deudor en las obligaciones de hacer. Bueno, digamos, no está el artículo 629, pero está el artículo central de todo el sistema del Código Civil y Comercial, que es el artículo 51, que dice: la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto por su dignidad. O sea, en cualquier circunstancia, derecho al reconocimiento y respeto por su dignidad. Y el artículo 51 lo que hace en realidad, y bueno, todos los principios que emanan de ese artículo, y esta es una cuestión del de la modernidad de todos los códigos, es que el epicentro del sistema civil ya no es el patrimonio, sino la persona. Es decir, la persona es la que está puesta en el epicentro del sistema. Por eso, como preguntaba la compañera, hay intereses que no son patrimoniales, que son dignos de tutela y tendrán derecho a la indemnización de daños y perjuicios, que lo vamos a ver en responsabilidad civil, ¿no? O sea, el respeto de la dignidad humana. Entonces, por ese principio, es como que en caso de renuencia del acreedor, del deudor, al realizar la obra, yo no voy a tener la vía de la ejecución forzada. Directamente tendré incumplimiento absoluto
y será daños y perjuicios, eventualmente, o cumplimiento por equivalente, que ya veremos. Bueno, y en las obligaciones de no hacer, son aquellas que tienen por objeto una abstención del deudor o tolerar una actividad ajena, y su cumplimiento y su incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho y los daños y perjuicios. Entonces acá, ¿habrá posibilidad de ejecución forzada en una obligación de no hacer? O sea, ¿es posible una mera inejecución de la obligación de no hacer y obtener forzadamente su cumplimiento? Bueno, y acá va un poco la clave. Digamos, si uno dice, en una obligación de hacer, yo puedo detectar que se incumplió, pero que sea todavía posible y útil que se cumpla. Bueno, y acá un poco opinión personal, es que yo entiendo que eso va a depender de los hechos y va a depender de las circunstancias de la obligación. Porque si en algunos casos el cumplimiento de la obligación de no hacer es posible y útil para el acreedor, o sea, si estamos en presencia de un incumplimiento relativo, en el incumplimiento relativo es donde asienta la ejecución forzada. Entonces, si hay un incumplimiento relativo y no hay violencia en la persona del acreedor, del deudor, que es el otro límite que tenemos, yo no veo que haya dificultad en que se pueda iniciar la ejecución forzada. Y, por ejemplo, un deudor levanta, yo compro una propiedad con vista al mar, entonces mi vecino que está un poco más abajo, más allá que hay normas municipales que dicen una cosa, yo me arrimo con él y hago un pacto con él, hacemos un contrato y surgen obligaciones. Yo le digo, mira, yo quiero que vos te abstengas de levantar la tapia o las paredes de tu casa más allá de 3 metros o más allá de 2 metros, porque si la levantas me va a tapar la vista de mi casa, de la terraza y no voy a ver el mar. Entonces yo te pido que vos no la levantes. Y a cambio, capaz que yo le pago una suma de dinero mensual, o capaz que, porque las obligaciones no son gratuitas, algún beneficio tiene el otro. No sé cuál puede ser, pero se hace ese acuerdo. Entonces ahí surge claramente la obligación mía de pagar una suma de dinero o hacerle algún servicio, lo que sea, y de él surge una obligación de no hacer, que es abstenerse de levantar la tapia. Por ejemplo, pongamos que él incumple con la obligación y levanta la tapia y me tapa la vista. Uno dirá, bueno, una obligación de no hacer ya hay incumplimiento definitivo, responsabilidad civil. Pero en realidad, quizás sí puede hablar de inejecución, porque yo sí puedo exigirle el cumplimiento de la obligación y que es tener la vista. Entonces yo puedo hacer, digamos, exigir la destrucción de esa tapia, que destruyan la tapia en lo que excede de los 3 metros que él levantó, y además que él se siga absteniendo de seguir levantándola. Yo sí creo que podría ser. Esto es más como opinión personal, ¿no? Ahora, en otros casos, ya no va a ser posible ni útil para el acreedor el cumplimiento de la prestación, entonces ya es un incumplimiento absoluto. Y ahí sí no hay chance de la ejecución forzada. Y esto es un caso que una vez me habían comentado, por ejemplo, este es un señor que es economista, entonces venía a dar conferencias, y uno de los pedidos de él es que él exigía que cuando dé las conferencias no haya ningún periodista presente en la sala, porque todas las opiniones que él daba eran opiniones de negocio, pero eran confidenciales y eran solo para el público que iba a la conferencia. Bueno, y dio una conferencia, pero resulta que el organizador sí había invitado a un periodista, que él no sabía, entonces tuvo el periodista, levantó nota de toda la conferencia y la publicó después en los diarios. Bueno, se incumplió la obligación de no hacer. Entonces ahí ya no hay chance de pedir la ejecución forzada, porque ya incumplió y no tengo posibilidad de volver atrás. Entonces ahí sí, la única opción que tiene este conferencista es iniciar un juicio de daños y perjuicios al organizador por todos los perjuicios que él pueda acreditar que le causó el incumplimiento, ¿no? Entonces por eso dependerá de cada caso. Bien. Y ahora vamos a pasar, o sea, ¿cuáles serán las conclusiones?
que la ejecución forzada va a ser factible en los siguientes supuestos. En la obligación de dar cosas ciertas cuando el cumplimiento es posible y útil. Por ejemplo, la obra de arte o este auto que nos mostraron en la filmina, que todavía están en poder del deudor y que es renuente a entregármelo, a pesar que le pague el precio y a pesar que no me lo quiere entregar, ¿no? La ejecución forzada es una vía. En las obligaciones de dar cosas inciertas, y siempre que sea de utilidad todavía para el acreedor, yo voy a poder iniciar también la ejecución forzada. En la obligación de dar suma de dinero, también siempre voy a poder iniciar la ejecución forzada. O sea, hay una amplia aplicación de la ejecución forzada en las obligaciones de dar. El único supuesto que quedaría fuera son las obligaciones ciertas cuando han perecido. En las obligaciones de hacer, acá hay un límite. En la obligación de hacer no es posible, no es factible la ejecución forzada, porque no se puede ejercer violencia física sobre la persona del deudor, por respeto a la dignidad humana. Y en las obligaciones de no hacer, bueno, y ahí desde mi punto de vista dependerá de cuál es la naturaleza de la abstención. En algunos casos, si el deudor incumplió, pero para el acreedor todavía es factible, es posible y útil que siga cumpliendo, y podrá iniciar la ejecución forzada, demoler lo que se ha hecho y que se siga absteniendo. Y en otros casos, solo daños y perjuicios. Bien. Bueno, esto es ejecución forzada. Entonces ahora vamos, y los campos de aplicación, ahora vamos a pasar al segundo supuesto del inciso del 730, inciso B, que se llama ejecución por otro. Y acá sí le voy a insistir algo que por ahí, cuando uno lee en los manuales o en algunos ejemplos que se dan rápidamente, parecería ser que la ejecución por otro es, yo tengo que hacer esta tapia, contraté al albañil, no me la hizo, entonces contrato otro para que me haga la tapia a costa del deudor. Entonces lo que yo pagué, le hago que lo pague el nuevo albañil. Eso, puedo hacer eso, pero eso no es ejecución por otro. Eso será en todo caso un supuesto de responsabilidad civil, porque habrá incumplimiento del primer albañil y yo tendré que haber contratado otro, que son los daños que me generan el incumplimiento, entonces después le reclamo el pago de ese gasto que es el daño que me ha ocasionado, más otro daño que pudiera haber. ¿Por qué? Porque el concepto importante es que no podemos hacer justicia por mano propia. Entonces, si yo voy a hacer la ejecución por otro a costa del deudor, de modo tal que todo lo que yo gaste en esa ejecución, así como lo gasté, me lo tenga que devolver el deudor sin chistar, para que yo haga todo eso, necesito la intervención judicial, necesito autorización judicial. Esto lo dice claramente el doctor Guaya. Puesto que nadie puede hacerse justicia por mano propia, no le está permitido al acreedor solicitar a un tercero que le proporcione el bien en lugar del deudor y a su costa, sin antes requerir la autorización del juez competente. Y le tocará al juez verificar si la petición del acreedor es legítima, para lo cual resulta insoslayable correr traslado de la petición al deudor. O sea, si yo quiero ir por esta vía, tengo que pedir autorización judicial. Si quiero ir por la vía de la responsabilidad civil, no la necesito, porque la autorización judicial o el control judicial lo voy a tener en el juicio de daños y perjuicios que inicie contra este albañil que no me hizo la tapa, pongamos que sea el caso, que es difícil hacer, digamos, son otros supuestos, pero a los fines del ejemplo, si este albañil no me hizo la tapia y yo contraté otro que me cobró 50.000 pesos por hacer la tapia, yo le haré un juicio a este primer albañil reclamando el pago de los 50.000 que tuve que pagar porque él no me hizo la tapia que yo lo había contratado y que yo le había pagado, obviamente. Ya lo vamos a precisar bien a eso. Entonces, en ese juicio de responsabilidad civil, ahí hay un juez interviniendo. Ahora, si yo quiero pagarle los 50.000 pesos al nuevo albañil y que automáticamente el primer albañil sea deudor mío de esos 50.000, y sin que tengan derecho a chistar si es mucho, si es poco, ahí sí necesito una previa autorización judicial. Ya vamos a poner un ejemplo.
Entonces, la ejecución por otro nos viene a solucionar el obstáculo que daba el artículo 629 y el artículo 51. Esto lo estoy poniendo repetido como para repasarles. ¿Por qué? Porque yo en la obligación de hacer no puedo iniciar la ejecución forzada por respeto a la dignidad humana, pero sí puedo iniciar la ejecución por otro. Esa sería la vía de las obligaciones de hacer, ¿no? Bien. ¿Eso ya está? Bueno. Un poco esto. Hemos dicho que el artículo 51 y todos sus principios que colocan a la persona humana en el epicentro del sistema impiden la ejecución forzada en las obligaciones de hacer. Entonces, para las obligaciones de hacer está prevista una solución especial, que es la ejecución por otro a costa del deudor. Esta solución, o sea, es como que cuando ustedes lo lean al 730, puedan decir, el inciso B me sirve para las obligaciones de hacer. Lo único que sí les puedo como advertir, que tengan en cuenta que si bien está diseñado para las obligaciones de hacer, no significa que en los supuestos de obligaciones de dar o de no hacer, donde hay incumplimiento relativo, también me pueda servir la ejecución por otro. Por ejemplo, imagínense que ese auto que yo lo pagué no lo tiene el deudor, sino que el deudor lo dejó en una concesión, lo dejó en un garage o donde sea. Entonces, capaz que yo sí puedo exigirle, previa autorización judicial y previa citación, que el dueño del garage me lo entregue al auto directamente, vía judicial, obviamente, ¿no? Entonces, puedo utilizar la ejecución por otro también en ese tipo de obligaciones. O incluso un ejemplo que pone Galdi, que es el comentador de Salvat, dice una obligación de hacer. Me hizo la tapia por arriba, en este ejemplo que yo les puse, por arriba de los 3 metros. Entonces yo puedo también reclamar la ejecución por otro en el sentido que sea otro, pedir autorización al juez para que vaya alguien, demuela la tapia y todo lo que yo gasté en demoler la tapia me lo tenga que devolver la persona el deudor. O sea, también tiene otros usos, no es solamente para las obligaciones de hacer, pero ahí es el ámbito natural de la ejecución por otro. ¿Y qué es lo que requiere? Que el incumplimiento sea relativo, que eso es común a toda esta ejecución forzada o ejecución por otro. Y lo segundo, que requiere la ejecución por otro, es que la prestación sea fungible. O sea, que en las obligaciones de hacer, donde el hacer está puesto en consideración de la persona, en ese caso no tengo chance de hacer ejecución por otro. Directamente desemboco en el incumplimiento absoluto. Que después vamos a ver cuál es la vía que yo tengo ante esa situación, qué es lo que yo como abogado puedo reclamar en tribunales en favor de mi cliente. Pero ejecución por otro no voy a poder, ¿sí? Disculpe, así como tenemos las herramientas, por ejemplo, en el artículo 43 de la Constitución, acá, ¿cuál sería la herramienta que vamos a utilizar para poder para poder lograr la ejecución por otro? O sea, ¿qué presentamos ahí? Claro, y va a ser o la del juicio ordinario, la del juicio de conocimiento, o la del juicio de ejecución. De ejecución no, porque ese es suma de dinero. Solamente vamos a tener la vía del juicio de conocimiento, que es la que yo le comento. Porque el artículo 43 me parece que habla del amparo y todo eso, ¿no es cierto? Bien. Acá la vía va a ser la que nos va a dar el código procesal. Y creo que en principio, como no está prevista, miren, por ejemplo, acá tengo un código. ¿Cómo lo lee uno a los códigos? Esto para que ustedes lo vayan aprendiendo. Tenemos juicio ordinario, juicio sumario y juicio sumarísimo, son los de conocimiento. Entonces, nos vamos al juicio sumarísimo. Los juicios sumarísimos dice, se tramitarán por juicio sumarísimo, 2 puntos. Los juicios de fijación, aumento, reducción o cesación de alimentos. Los pedidos de régimen de visita de menores incapaces.
el juicio de tenencia de menores. Todo esto hace el derecho de familia, que la idea es que haya un código de familia. Entonces esto capaz que salga de acá en algún momento. El juicio para contraer matrimonio, cuando medio de oposición de los representantes legales, cuando son menores de edad, que eso también ya quedó medio de moda, pero pongamos que también es familia. Después, las cuestiones que se promuevan entre los consorcistas en la propiedad horizontal. Eso sí nos queda a nosotros como cuestión civil. Toda cuestión entre consorcistas en propiedad horizontal, de daños causados por filtraciones, por lo que fuera, se tramita por la vía del juicio sumarísimo. Y después, el amparo a la simple tenencia, que es una cuestión que la van a ver en derechos reales, que es cuando hay una turbación en la posesión, yo puedo ir por la vía del juicio sumarísimo. Entonces, pero esto quiere decir que solo el juicio sumarísimo va por acá. Otra cuestión que fijada por la ley que ensanchó mucho, es la de las acciones de consumo, que tienen que ir por la vía más específica, más breve que hubiera, y bueno, y esta es la más sencilla, entonces muchos juicios de consumo se tratan por esta vía. Después nos vamos al juicio sumario, que es el otro supuesto. Juicio sumario. ¿Cuáles son? Primero, los cuyo monto no excede el valor que determina la Corte. Y esto estaba determinado hace un tiempo en 10.000 pesos. No sé ahora cuál es el último valor, ya lo voy a averiguar. O sea, cualquier juicio menor de 10.000 pesos va por la vía del juicio sumario. Y cualquiera sea su monto. El juicio de adquisición del dominio, el juicio de prescripción adquisitiva, va por la vía del juicio sumario. Los juicios de inscripción, supresión, de partida del registro civil, no. Los cobros de medianería, ¿se acuerdan del ejemplo que yo le ponía de Messi, Ronaldo? Bueno, el juicio, la vía procesal, va a ser la del juicio sumario, porque es los cobros de medianería, el inciso C. El juicio de pago por consignación, que lo tenemos nosotros en esta materia, también la vía que yo voy a tener procesal era del juicio sumario. Después los juicios que den lugar la suspensión, pérdida de la patria potestad, eso queda para familia. Y después los juicios que versen con restricción de límite del dominio, bueno, ¿se va? Y después los cobros de expensas comunes, también va por el juicio sumario. Después el juicio de cumplimiento, el juicio de escrituración, que es del boleto de compra-venta, va por el juicio sumario. Los juicios de restitución de las cosas dadas en comodato, ya vamos a ver que hay una obligación de devolver la cosa para restituirla a su dueño. Si no la devuelven, tengo la vía del juicio sumario. Y los periodos de fijación de plazo, que no son de sumas de dinero, también va por el juicio sumario. Entonces, todo esto va por ahí. Y después tengo el juicio ordinario. Entonces, lo que yo tengo que leer, que el juicio ordinario es el que se aplica en todos los casos en que no hay uno especialmente previsto. Entonces, si yo tengo un caso, me tendré que fijar si está previsto como sumario, si está previsto como sumarísimo o como sumario. Si no está previsto, me voy a la vía del juicio ordinario. Y no hay una diferencia esencial, porque todos son de conocimiento. Profesor, ¿no? Sí. En el caso de las sucesiones, ¿eso Sí. sería juicio sumario? No, la sucesión es un proceso voluntario, que ya es otra cosa, que en realidad no es un juicio en sí mismo, sino que como hay cuestiones que son importantes, determinar quiénes son los herederos, cuáles son los bienes, cómo se van a distribuir, la asignamos al Poder Judicial. Pero en sí mismo se llama jurisdicción voluntaria, o sea, no es contenciosa, en principio no hay un juicio, y eso tramita por otras reglas. Esto se aplica a los juicios de conocimiento y a lo que se llama técnicamente, uno le dice juicio sucesorio, pero en realidad juicio está usado para cuando hay contencioso, cuando hay controversia, el uno con el otro. En las sucesiones puede haber algunas discusiones, algunos incidentes, pero en sí el juicio no es contencioso, ¿no? Es más bien de verificar ciertos extremos sin que haya contienda en principio, ¿no? Y eso tiene otro régimen. Sí, y en el caso de que mueran los herederos directos, ¿pueden abrirlo los nietos? En ese caso, otro juicio de sucesión. Claro, ese ya es tema, eso lo vamos a ver bien en derecho de familia, en sucesiones puntualmente. Y las sucesiones las tienen que abrir los que tienen un interés legítimo en la sucesión. Serían los hijos, y si los hijos han fallecido, los nietos tienen un interés legítimo, porque son digamos ellos como herederos del hijo,
tienen derecho a esa sucesión, entonces tienen derecho legítimo, la pueden abrir, acreditando su carácter, o sea que son el primero el acta de nacimiento de los padres, el acta de defunción de los padres, y después el acta de nacimiento de él, para pedir la apertura de los abuelos, ¿no? Pero eso es sucesión, es otro tema. Pero bueno, el derecho está dividido, por decirlo así, académicamente, pero en sí es una sola... Todo está súper conectado. Profe, yo Sí. le decía esto, ¿cuál era la herramienta en relación al tiempo que llevaría para poder lograr la ejecución por otro? Bueno, eso ya vamos a charlar con más detalle. Yo participé en la Comisión de Reforma Procesal y justamente lo que acá plantea la compañera, y es lo que uno como abogado medio que se indigna de alguna forma, es cómo puede ser que el acreedor que acredita la existencia de la obligación, que la acreditó, y que el incumplimiento que hay una presunción ya de incumplimiento y que sea el deudor el que tiene que pagar, ¿cómo puede ser que tengamos que hacer un peregrinar de 5 años en tribunales para obtener lo que ya tengo en función de la misma obligación como efecto? Y acá hay un quiebre muy palpable de los paradigmas, porque no les quiero quitar mucho tiempo, pero más o menos es así. Nosotros hemos dictado, y esto se empezó el trabajo y capaz que ustedes tengan que continuar. Nosotros en el siglo XIX se dictó la Constitución Nacional, que es una de las mejores, porque tomó lo mejor de Occidente en ese momento, de la Revolución Francesa, también de Estados Unidos, lo que fue en Inglaterra en su momento, toda una cuestión muy humanista. Después se dictó el Código Civil, que también fue un muy buen código, y con todos esos principios. Y con principios de la prosperidad, básicamente, ¿no? Pero hemos seguido aplicando esos derechos con un código procesal, que es el que hoy continuamos teniéndolo, que es un código tributario de las leyes de la época de la colonia, de las leyes de India. O sea, el código procesal nuestro no hay gran diferencia en lo conceptual, digamos su estructura, con lo que fueron los códigos en España en 1600, 1700 y con lo que se aplicó en la colonia. Entonces, realmente hay un choque muy fuerte de contradicción, porque esto es un sistema, el sistema hispánico, digamos, monárquico de 1700, 1600, con ciertos paradigmas, y este es un sistema mucho más nuevo, mucho más moderno, que tiene otra dinámica, donde está puesto el eje en otras cosas. Entonces, aplicar estos derechos con este código, hay una tensión absoluta y hay una contradicción. Y es lo que lleva que los derechos no sean realmente tutelados en tiempo y forma. Ahora hay toda una línea de cambio y que, digamos, es como que nuestro código procesal no se adecua a los principios de la Constitución Nacional. ¿Entienden? No en cuanto al derecho de defensa y todo eso, sino al sistema. El sistema, ahora hay cambios, pero el sistema básicamente que tenía es de la delegación funcional en los hechos. O sea, el juez, no me quiero explayar mucho del tema. Entonces ahora el código nuevo da parte de una inmediatez, pero es lo que plantea Vanessa acá, es una dificultad que lo van a ver en el ejercicio profesional, de que estoy con un proceso de desalojo. Ahora, pedimos la entrega anticipada, estamos hace más de un año y pico, o varios meses, que fue la cédula que había ido al demandado, después fue al inmueble objeto, fue mal, tuvo que volver a ir, hemos pedido la entrega, tengo que pedir, dar una caución real, que me la tienen que escribir el registro inmobiliario. Digo, pero está el contrato, acá dice, acá se pactó así, es de una empresa, ¿no? Es de una empresa y hay un local comercial. Uno dice, hay algo que no, o sea, no hay un correlato procesal con los derechos de fondo, ¿no? La vía que tenemos, hoy por eso también les quería comentar esos códigos, porque esa es la vía que tenemos para hacerlos valer, y que son vías farragosas, que llevan un esfuerzo y llevan un tiempo.
¿Alguna cosa más? No, solamente para cerrar, por ahí capaz que me extralimito y no es tan así, pero por lo que voy viendo hasta ahora, en realidad el sujeto activo, que es el que por ahí, no por ahí, sino el que tiene las facultades, en el caso de que la conducta debida no se cumpla, lleva la peor parte, digamos. A veces pasa eso, que sería el acreedor. O sea, el sujeto activo sería el acreedor. Tiene a veces esa cuestión de por algunos defectos del sistema. ¿Sí? Y cuando veamos obligaciones de dar sumas de dinero, también van a ver que también sufre las consecuencias de la depreciación del crédito con el actual sistema, ¿no? Pero bueno, la idea es que esto tiene que ser sub iure, es decir, la idea es que ninguno esté por encima del otro, pero en este caso uno sí nota que hay un perjuicio para el acreedor, si se quiere, que el acreedor no siempre es la parte fuerte. Imagínense los créditos laborales, el trabajador es el acreedor, ¿no? Entonces, pero bueno, es un tema interesante para que después lo podamos debatir. Avanzo un poquito como para por lo menos terminar esta parte, antes que nos corran, porque ya estamos en horario. Bueno, me parece... Bien. Después tenemos... Y le pongo un ejemplo de la ejecución por otro para que entiendan la diferencia de responsabilidad civil y ejecución por otro, y ya con esto concluimos. Miren ustedes, es que porque es muy excepcional, la verdad, el tema de la ejecución por otro. Pongamos que un cliente de ustedes contrata la plantación de 1.000.000, digamos, de plantines de arándanos, cuando es el ejemplo, y cada plantín cuesta $1. Porque el deudor tiene un vivero propio, entonces él por $1 produce esos plantines. No cumple el deudor, y ante ese incumplimiento, este acreedor, que ya tiene el campo listo para plantar, consulta con la nueva empresa. Che, este no me está cumpliendo, yo ya le pagué, pero bueno, voy a hacer que después bueno, consulta. Y cada plantín, la empresa le dice, bueno, yo te cotizo $5, no $1, sino $5 cada plantín, o sea, serían $1.000. Después esto exagerado como para que vean las diferencias. ¿Y por qué? Porque la única opción que yo tengo de conseguir plantines de arándanos es importando de Estados Unidos, porque no hay acá en el mercado, no hay locales. Entonces, la única opción. Entonces ahí el cliente, digamos, los consulta a ustedes, porque él tiene dos opciones. La primera opción es contratar con esa nueva empresa, sin necesidad de pedir autorización judicial, puede ir contratar con la empresa. Y pagarle, o sea, le paga $5 millones, porque necesita 1.000.000 de plantines por $5 cada plantín. Entonces, paga esos $5 millones y después él dice, se hizo asesor adelante, bueno, y después le voy a hacer el juicio, que esto no es ejecución por otro, le voy a hacer el juicio de responsabilidad civil a mi primitivo deudor, porque yo le pagué a él $1.000.000 por los plantines. Él me incumplió. Como consecuencia del incumplimiento, tengo el primer supuesto de responsabilidad civil. Como consecuencia del incumplimiento, yo tuve que contratar esta nueva empresa y gasté $5 millones. Entonces el daño y perjuicio que me devuelva ese daño. Esto no es ejecución por otro, esto es responsabilidad civil. ¿Y qué pasa en ese juicio de responsabilidad civil? En ese juicio de responsabilidad civil se presenta el primitivo deudor con el corte en traslado de la demanda, y él dice, no era necesario que él los compre en Estados Unidos, porque acá, en el mercado local, existen plantines y cuestan $1. Entonces, lo que la relación de causalidad adecuada, si se quiere, entre el daño, o sea, él dice que sufrió un daño de $5 millones. Bueno, lo sufrió, lo entiendo que puede ser que él pagó $5 millones. Por eso no está en una relación de causalidad adecuada, porque en realidad, si él era diligente,
en el medio se conseguían plantines por $1 también. Y lo he acreditado en el juicio, han venido testimonios, han venido ingenieros agrónomos, han venido gente de los viveros que tienen plantines. Entonces, él compraba $1, puede haberlo comprado. Entonces, el daño llega a todos $5 millones, el problema de él. Yo el daño que le generó mi incumplimiento, a lo sumo será los 300, será en este caso el $1.000.000 que gastó en los plantines, pero no más que eso, ¿no? Y el juez, si se da en esa plataforma fáctica y se acredita que en realidad no es necesario esos $5 millones, sino que se puede haber gastado $1 millón con el mismo plantín, va a condenar parcialmente en vez de que le deba $5 millones, $1 millón. Bien. Ahora, ¿qué hubiese pasado si es al revés? La otra opción sería que su cliente diga, yo no voy a ir por responsabilidad civil, voy a ir por la ejecución a costa de otro, a costa del deudor. Entonces yo pido autorización judicial y se da intervención al deudor. Entonces digo, señor juez, yo pido autorización para contratar con esta empresa que me cuesta $5 millones por este motivo, patán y patatán, y atento a eso, explico bien todo el presupuesto, todo el plan de acción y pido la autorización. El juez le corre traslado, va a ser un juicio, le corre traslado al deudor. Todo esto va a llevar tiempo, es el tema, ¿no? Le corre traslado al deudor. Y el deudor no contesta la demanda, no se apersona. Lo que implica, de alguna manera, cierto consentimiento con los hechos invocados por el actor. Entonces, el juez, ante esa situación, yo expliqué qué es lo que quiero hacer, pedí autorización, se dio intervención al deudor, el deudor no se opuso, el juez me autoriza. Entonces yo voy y hago el gasto de los $5 millones. Una vez que hice el gasto, ya voy directamente al deudor, me debe $5 millones. Y el deudor ya no me puede decir, no, que el plantín cuesta $1, que es mucho, ya me tiene que pagar los 5 millones, porque la ejecución fue a costa del deudor, y el juez lo que me autorizó, ¿no? Esa es la diferencia. La verdad es que no he visto mucho en el ejercicio profesional que se usen estas dos vías, y casi todos los ejemplos que veo en los libros que dan de ejecución por otro es, contrato una agencia de turismo, no me cumplen, contrato otra, y eso no es ejecución por otro. Simplemente la inejecución de la primera obligación, y si yo ya la pagué a la primera y no pago una segunda, después se debe hacer el daño y perjuicio al primero para que me indemnice lo que pagué de más la segunda vez. Pero eso es responsabilidad civil. Y eso lo plantea, no es que lo diga yo, lo dice Salvat, que es un clásico. Él dice, esos ejemplos no son de responsabilidad, son de responsabilidad civil, no es ejecución por otro, ¿no? Es como una figura muy específica. Bueno, bien. El carácter excepcional es poco frecuente de este. Bueno, medio pasado de la hora, esa sería la clase de hoy. Y yo el jueves, capaz que aprovechemos hasta que da la doctora Petra y vemos lo del cumplimiento por equivalente, que es el otro efecto anormal, que es más cortito, y ahí ya terminamos con todas las posibilidades. Porque como resumen, ustedes habrán visto, tengo ejecución forzada, cuando la obligación es de dar cosas ciertas y existe, cuando es de cosas genéricas, cuando es, etc. Pero no tengo ejecución forzada cuando es de cosas ciertas y se destruyó la cosa o no me es útil, ya no es la ejecución forzada. Entonces el tema es cuál será la vía. Si es obligación de hacer, bueno, puede ser la ejecución por otra vía, si es que si el hacer es fungible. Pero si el hacer es infungible, ya no es la vía. Entonces, ¿cuál será la vía? Y la obligación de hacer, en algunos casos sí, y en otros no. En los casos en que no, ¿cuál es la vía? Bueno, esa tercera posibilidad, me parece que el cumplimiento por equivalente es la que viene a cubrir. Y después siempre está la responsabilidad civil, ya como fuera de la obligación. Pero bueno, eso sería entonces por hoy lo de la clase, y nos estaríamos viendo el día jueves. Y ya sí me voy a encargar de poder tener fluido el tema de las clases para que las puedan rever, y creo que está quedando pendiente. Así que
Muy bien, hasta el jueves, si Dios quiere, chicos, y gracias por la atención. Hasta el jueves, profesor. Gracias, doctor. Gracias. Sí, yo después quisiera No, hacerle gracias a ustedes. consultas, doctor. Hasta luego, Después profe, quisiera hacer gracias. consultas, doctor. Sí, diga. Sí, no, yo digo, no sé si ahora, pero porque yo no me quedó claro el cobro por otro, digamos. Lo que acabamos de ver, la Sí, ejecución por otro. bueno, Pero no sé cuándo le puedo hacer una consulta o por sí, dónde. ¿saben qué vamos a hacer? En la Por clase mail, que no sé. viene lo vamos a repasar porque es un tema que tiene su dificultad y lo hemos visto muy al final de la clase. Y lo volvemos a repasar, Claro. así que muy bien que usted me diga, Silvana, lo vamos a volver a ver a esto en la clase que viene. ¿Ah? Que yo tengo ahí ese por favor. tiempito disponible hasta que la doctora Petra empiece su clase. Bien, sí. Y las vías que son para cada uno.